Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Para los que son nuevos por aquí, me presento rapidito, y en este canal nos encanta charlar sobre todo. Desde películas y series que nos fascinan, pasando por chismes de la farándula, hasta reflexiones sobre la vida, el amor, y todo lo que se nos ocurra. Y hoy prepárense porque el tema es interesantísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ese actorazo turco que nos tiene a todos /diagonal suspirando. Y no solo vamos a hablar de su éxito, de sus proyectos, ni de lo guapísimo que es, sino de un secreto que ha revelado. Un secreto que involucra el amor, y más específicamente, ¿ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Por qué digo esto? Bueno, recientemente Kerem, en una entrevista, soltó la bomba. Confesó creer en el amor a primera vista. Y no solo eso, sino que compartió algunas reflexiones sobre este tema que me dejaron pensando, y estoy seguro /diagonal de que a ustedes también. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos /diagonal y acompáñenme en este vídeo donde vamos a desentrañar las palabras de Kerem, a debatir sobre este concepto, y a explorar si el amor a primera vista es real. ¿Un cuento de hadas? ¿O simplemente un flechazo pasajero? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar, ya saben, la rutina. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Primero, ¿quién es Kerem Bürsin, para los que quizás no lo conozcan tan bien? Bueno, Kerem Bürsin es un actor turco con una carrera impresionante. Lo han visto en series como Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, un personaje que nos hizo enamorar a todos /diagonal. Esa serie fue un fenómeno mundial, y catapultó a Kerem a la fama internacional. También ha participado en otras producciones interesantes, como Jakob Seversen, donde demostró su versatilidad como actor. Kerem no solo es un gran actor, sino que también es una persona con una personalidad muy auténtica y que inspira confianza. Siempre se muestra cercano a sus fans, y no tiene miedo de expresar sus opiniones. Y es justamente eso lo que me encanta de él. Ahora bien, volviendo al tema central, el amor a primera vista. ¿Qué dijo Kerem al respecto? Bueno, en la entrevista, Kerem compartió su creencia en este fenómeno. Para él el amor a primera vista es posible y lo describe como una conexión inmediata, una atracción inexplicable que se siente de manera instantánea. Él lo relaciona con una chispa, una energía que se enciende al conocer a alguien. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem no solo cree en el amor a primera vista, sino que también ha expresado que esta conexión inicial puede ser el comienzo de algo más profundo, de una relación significativa. No lo ve como algo superficial o efímero, sino como una puerta abierta a la posibilidad de construir algo duradero. Esto me hizo reflexionar. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez esa chispa? ¿Esa atracción repentina y casi mágica hacia alguien? Esa sensación de que conoces a alguien de toda la vida, aunque apenas lo hayas visto. Pero, ¿es real el amor a primera vista? ¿O es solo una fantasía romántica alimentada por películas y novelas? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Por un lado, es innegable que la atracción física juega un papel importante en las primeras impresiones. Vemos a alguien que nos parece atractivo /diagonal y automáticamente nuestro cerebro libera dopamina, esa sustancia que nos hace sentir bien. Esto puede generar una sensación de euforia, de entusiasmo, y es fácil confundir eso con el amor. Pero por otro lado creo que también es posible que en ciertos casos, sintamos una conexión más profunda desde el principio. Quizás coincidimos en valores, en intereses, en la forma de ver la vida. Quizás sentimos una conexión emocional, una empatía que nos hace sentir comprendidos /diagonal y aceptados /diagonal. Y aquí es donde entra la perspectiva de Kerem. Para él, el amor a primera vista es algo más que atracción física. Es una conexión a nivel del alma, una sensación de familiaridad que trasciende la apariencia. Ahora, ¿es esta la única forma de encontrar el amor? Por supuesto que no. El amor puede surgir de muchas maneras diferentes.
Puede ser el resultado de una amistad que se convierte en algo más, de una relación que se construye con el tiempo, de un flechazo inesperado en una aplicación de citas. Hay tantas historias de amor como personas en el mundo. Pero lo interesante es que Kerem, con su visión, nos invita a abrirnos a la posibilidad de que el amor a primera vista sea real. A no descartar de antemano esa chispa inicial, esa atracción inexplicable. A no tener miedo de dejarnos llevar por las emociones, de escuchar a nuestro corazón. Y hablando de corazón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Han sentido esa chispa alguna vez? ¿Creen que es posible construir una relación duradera a partir de una conexión inicial? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. También es importante destacar que Kerem, en la misma entrevista, no idealiza el amor a primera vista. Reconoce que no siempre funciona, que no todas las chispas se convierten en fuegos artificiales. Pero lo importante, según él, es estar abiertos / a la posibilidad, a la experiencia, a la aventura. Y yo creo que tiene razón. La vida es demasiado corta para cerrarnos a las posibilidades. Hay que estar dispuestos / a arriesgarnos, a dejarnos sorprender, a vivir intensamente cada experiencia. Y si el amor a primera vista es una de esas experiencias, pues bienvenido sea. Y aquí, antes de pasar a la conclusión, me gustaría hacer una pequeña reflexión personal. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas, he tenido muchas experiencias, y aunque no puedo decir que haya experimentado el amor a primera vista de la forma en que lo describe Kerem, sí he sentido esa chispa inicial, esa atracción que me ha hecho querer conocer a alguien más. Y aunque algunas de esas chispas se apagaron rápidamente, otras me llevaron a conocer a personas increíbles, a vivir experiencias inolvidables, y a aprender mucho sobre mí mismo / y sobre el amor. Así que, ¿mi conclusión? Creo que el amor a primera vista es posible, pero no es la única forma de encontrar el amor. Es una experiencia, una posibilidad, una aventura. Y lo más importante es estar abiertos / a ella, sin miedo, sin prejuicios, y con el corazón dispuesto a amar. En resumen, en este vídeo hemos explorado la creencia de Kerem Bürsin en el amor a primera vista. Hemos analizado su definición de este fenómeno, sus reflexiones sobre la conexión inmediata, y hemos debatido sobre si el amor a primera vista es real, una fantasía, o una experiencia más compleja. Hemos visto también que Kerem lo relaciona con una conexión que va más allá de la atracción física, buscando en el alma. Y finalmente hemos compartido nuestras propias reflexiones sobre el tema. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, y que les haya dado un poco de inspiración para abrirse a las posibilidades de la vida. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Y como ya les dije, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre el amor a primera vista? ¿Han tenido alguna experiencia al respecto? Cuéntenme. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Cada like, cada comentario, cada suscripción me da muchísima energía para seguir creando contenido que les guste. Y esto es todo por hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.